Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a una clase más de Biblia. Bienvenidos al canal Apología Adventista, donde hacemos estudios sólidos y profundos de la Biblia. El objetivo de este canal, hermanos, es que usted y yo podamos crecer en conocimiento, podamos empaparnos del conocimiento de la palabra de nuestro Dios y así poder defender la sana doctrina. En esta hora, hermanos, queremos aprovechar, como siempre lo hacemos, de invitarles a que se suscriban al canal, que le den like a los videos, que comenten y compartan para que así esta plataforma pueda crecer y podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Así que, hermanos, vamos a orar porque necesitamos conocer este tema de suprema importancia. Así que, hermanos, vamos a venir de rodillas para orar y pedir la dirección a nuestro Dios. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, porque nos permites una vez más poder conocer tu palabra. Bendice a nuestros amigos y hermanos que van a escuchar este mensaje, que ellos sean edificados con tu palabra y puedan aprender más de ella. Ayúdalos, Señor, para que podamos ser guiados a tu verdad a través de tu Espíritu Santo y así poder conocer esta gran verdad y predicarla a aquellas personas que aún no te conocen. Guíenos, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos y amigos, quiero que tomen sus Biblias, vamos a tener una clase. ¿De qué se va a tratar el estudio? Vamos a demostrar bíblicamente de que el sacerdote católico romano o el sacerdocio católico romano es otra de las falsas doctrinas del catolicismo romano. Y es importante, hermanos, que usted conozca la verdad bíblica para que no se deje engañar. La verdad la encontramos en la palabra de Dios. Así que vamos a demostrar por qué razón el sacerdocio ministerial del catolicismo romano es otra de las falsas doctrinas del romanismo que carece de fundamento bíblico. Las citas que se han usado para sostener esto son citas que han sido sacadas de contexto. Pero desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia en ningún lugar apoya un sacerdocio ministerial católico romano. Así que tomen sus Biblias y lean conmigo. Crean lo que dice el texto bíblico, no lo que dicen los hombres. No siga religiones, siga la palabra de nuestro Dios, siga la verdad. Vamos a ver en la Biblia que hay tres tipos de sacerdote y que en ninguno de ellos cabe el sacerdocio católico romano. Agarren esta información, hermano. La Biblia habla de tres tipos de sacerdote, menos del católico. Ahora, vamos a ver uno por uno y lo vamos a ir explicando según el contexto. El primer sacerdocio que Dios estableció en el Antiguo Testamento con la tribu de Leví eran los levitas, que descendían de la familia de Aarón. Todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. ¿Me entienden esto? Los únicos que eran sacerdotes eran los que descendían de la familia de Aarón. Y Aarón, por ende, era levita. Pero estos sacerdotes levitas que descendían de Aarón, su trabajo era un trabajo ministerial para trabajar en el tabernáculo, en el santuario. Por eso es que a la tribu de Leví no se le dio herencia. La herencia iba a ser Jehová, dice, porque el oficio de los sacerdotes iba a ser ministrar en el santuario, velar por el orden, cuidar el santuario y hacer toda la liturgia que se hacía durante todos los días y durante el año. Eran dos servicios que se hacían en el tabernáculo: el continuo, que era el diario, y el anual, que era en el día de la expiación. Y esta era la función de estos sacerdotes. Eran sacerdotes levitas que Dios estableció
para que ministraran en el santuario. Vamos a ver la cita bíblica. Deuteronomio 18, 1 al 2. Deuteronomio 18, 1 al 2 dice: los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Aquí se habla de sacerdotes levitas que descendían de la familia de Aarón. Noten cómo dice también Deuteronomio 18:5. Deuteronomio 18:5 dice: porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas las tribus, para que esté para ministrar en el nombre de Jehová, y sus hijos para siempre. Está hablando de los sacerdotes levitas que iban a ministrar en el santuario, en el tabernáculo. Interesante. Este sacerdocio era defectuoso. ¿En qué sentido? Vamos a ver de que tenía un defecto, y el defecto estaba en el hombre, porque estos sacerdotes eran pecadores. Tenían que ofrecer sacrificios por sí mismos y por su casa. Y el otro defecto era que tenían que morir para ser sustituidos por otro. O sea, dos defectos: morían y eran pecadores porque ofrecían sacrificios por sí mismos. Ahora, vamos a ver de que el segundo sacerdocio que Dios estableció después del levita o el aarónico es el sacerdocio inmutable de Cristo. Este es el segundo sacerdocio que encontramos en la Biblia. Según la Biblia, acabamos de ver de que este sacerdocio levita era defectuoso. Acabo de decirlo, porque eran pecadores y morían para ser sustituidos por otro. El sacerdocio de Cristo es más sublime que el levita. Y vamos a ver dónde la Biblia dice eso. Hablando del sacerdocio de Cristo, el sacerdocio inmutable. Dice Hebreos 7:23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. Aquí está hablando de los sacerdotes levitas. Cuando usted lea la palabra sacerdotes en la Biblia, tiene que ver de cuáles sacerdotes se habla, ya sea de levita, del sacerdocio de Cristo, que es inmutable, y vamos a ver un tercer sacerdocio que la Biblia menciona. Y vamos a ver de que en ningún lugar se habla de sacerdotes católicos o romanos. Al católico, sin instrucción bíblica, le han enseñado que cuando la Biblia habla de sacerdotes, se le viene a la mente los curas o los sacerdotes que hacen misa en el catolicismo. En ninguna manera, cuando la Biblia habla de sacerdotes, habla de los levitas. Y este sacerdocio levita era defectuoso. Dice Hebreos 7:23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, hablando los levitas. Pero ahora noten cómo dice Hebreos 7:27. Que no tienen necesidad cada día, ahora está hablando de Cristo, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, hablando de Cristo, ofreciéndose a sí mismo. O sea que el sacerdocio levita era muy defectuoso. Era que ellos eran pecadores, ofrecían sacrificios por sí mismos y después por el pueblo, y tenían que ser sustituidos por otro porque morían. El sacerdocio de Cristo es inmutable y Cristo no ofrece sacrificios por sí mismos. Y su sacerdocio es más sublime.
Cristo es sumo sacerdote, pero no viene de los levitas, viene de un sacerdocio más sublime, que la Biblia le llama el sacerdocio según el orden de Melquisedec. El sacerdocio levita terminó. Cuando Cristo murió, el sacerdocio levita terminó, pero al mismo tiempo fue cambiado. ¿A cuál sacerdocio? Y aquí es donde el romanismo católico romano ha caído en el engaño. Creen de que el cambio fue de los levitas a sacerdotes católicos romanos. Allí está el engaño. Tenga cuidado. Quiero que detecte bien el engaño. Si usted le pregunta a un católico cuál es la base del sacerdocio católico romano, le van a citar Hebreos 7, 11 al 12. Noten lo que estoy diciendo. El sacerdocio levita terminó, pero con la muerte de Cristo fue cambiado al mismo tiempo. Creemos de que hubo un cambio, pero el cambio, vamos a ver que según el contexto, fue del sacerdocio levita al sacerdocio inmutable de Cristo. O sea, el sacerdocio levita terminó y al mismo tiempo fue cambiado al sacerdocio inmutable de Cristo. No a los sacerdotes católicos romanos. No vayan a creer esa mentira y esa herejía. ¿Dónde dice eso la Biblia? Noten lo que dice Hebreos 7, 11 al 12. Esta es la cita que manipulan. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levita, porque bajo él recibió el pueblo la ley. Aquí está hablando de la ley del sacerdocio levita. La ley decía que solamente los de la familia de Aarón podían ejercer el sacerdocio en el santuario. O sea, aquí no está hablando de la ley del decálogo, sino está hablando de esa ley que Dios había dicho que solamente los levitas tenían que ser sacerdotes, especialmente de la familia de Aarón. Y ahora dice, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdocio? ¿De cuál sacerdocio se está hablando acá? Y vamos a ver de que según el contexto está hablando de Cristo. Nada que ver con sacerdocio católico romano. Noten cómo dice, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Según el orden de Melquisedec. Y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambio de ley. ¿Cuál es el cambio de ley? Porque ahora en Cristo, Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. En ese sentido, la ley se cambió. Ya no es como el Antiguo Testamento que solamente los levitas descendientes de Aarón iban a ser sacerdotes. Hoy con la muerte de Cristo, esta ley se cambia. Y ahora Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, el contexto está claramente hablando de Cristo. Ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote. Ese fue el cambio y la modificación que tuvo el sacerdocio levita. El sacerdote hoy es Cristo. De ese sacerdocio es que habla el libro de Hebreo. Noten cómo dice Hebreos 7, 14 al 15, el contexto. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. ¿Por qué de la tribu de Judá? Porque los reyes venían de la tribu de Judá y Cristo es descendiente de Judá como rey. Por eso es que en Apocalipsis se le llama a Cristo el león de la tribu de Judá. Pero noten en cuanto al sacerdocio, noten cómo dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. De la tribu de Judá no venía el sacerdocio, sino la realeza. Y ahora noten cómo dice, y a esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levantó un sacerdocio distinto, hablando de Cristo. O sea que el sacerdote que sustituye a los levitas hoy es Cristo, no los sacerdotes católicos romanos. El capítulo 7 de Hebreos está hablando del contraste entre el sacerdocio levita y el sacerdocio inmutable de Cristo.
Aquí no tiene nada que ver con el sacerdocio católico romano. El cambio fue al sacerdocio inmutable de Cristo. Por eso es que el segundo sacerdocio establecido por Dios es el de Melquisedec, que es Cristo. Noten cómo dice Salmo 110, 4 al 5. Salmo 110, 4 al 5. Estas son profecías mesiánicas referente a Cristo. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes de la tierra, a los reyes en el día de su ira. Noten que se habla de Cristo, según el orden de Melquisedec. Esto se repite en Hebreos 5:6. Aquí el escritor de Hebreos está citando el Salmo 110. Hebreos 5:6 dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea que el segundo sacerdocio, después del levita, es el sacerdocio inmutable de Cristo. En el cielo tenemos a un sumo sacerdote que ministra en favor de nosotros. Cristo es nuestro mediador entre Dios y nosotros. Cristo es nuestro intercesor. Noten cómo dice Hebreos 4, versículos 15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea que al sacerdocio donde tenemos que ir es al de Cristo. Saben de que la Iglesia Católica, por eso es que en Daniel 8 se simboliza como el cuerno pequeño que echó la verdad por tierra. Cuando el sistema católico romano estableció sacerdocios terrenales o un sacerdocio humano, estaba apartando la vista del trono celestial, haciendo que la gente, en lugar de ver a Cristo como nuestro sumo sacerdote, miraran a sacerdotes terrenales para confesarles sus pecados. Noten que, bien dicho lo que dice Apocalipsis, que este sistema es Babilonia. Es una mezcla de falsa doctrina. El catolicismo romano, noten la paradoja y la confusión. Toda la liturgia de la Iglesia Católica se sostiene con el Antiguo Testamento. Sacerdotes, incienso, un templo terrenal. Pero cuando se dice del sábado, ellos se lo aplican a los judíos. Pero toda la liturgia que el catolicismo usa, ellos la justifican con el Antiguo Testamento. Inclusive la confesión de pecados al sacerdote dicen de que usan citas del Antiguo Testamento y una del Nuevo Testamento. Pero es interesante ver de que el sistema católico romano es un ataque al ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. Por eso es que el sacerdocio católico romano es una falsificación, es una burla y un ataque frontal al ministerio sacerdotal de Cristo. La Biblia claramente presenta que para el perdón de nuestros pecados tenemos que ir al Padre en el nombre de Cristo. Mientras que el catolicismo romano enseña que para que nosotros podamos ser perdonados de nuestros pecados tenemos que ir donde un sacerdote terrenal. Por eso es que este sistema es Babilonia, porque ataca el santuario con sus falsas doctrinas. Lean Daniel 8, versículos 11 al 13. Ahora vamos a ver de que hay un tercer sacerdocio. Este tercer sacerdocio es el sacerdocio espiritual de todos los creyentes. Este es el tercer sacerdocio, ya no hay más. Porque en la Biblia solamente hay 3 tipos de sacerdocio. El tercero es el sacerdocio espiritual de todos los creyentes. ¿Dónde dice eso la Biblia? 1 Pedro 2, versículos 5 al 6. 1 Pedro capítulo 2, versículos 5 al 6. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual. Aquí el apóstol Pedro está haciendo un contraste
entre el templo terrenal donde habían sacerdotes y ahora Pedro se lo está aplicando a la iglesia. Y noten cómo dice Pedro: vosotros también como piedras vivas, donde habían piedras en el templo, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Se lo está aplicando ahora a la iglesia, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables. ¿Dónde se ofrecían sacrificios? En el templo. Pero ahora Pedro se lo está aplicando espiritualmente a la iglesia, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Noten que ahora Pedro está diciendo que la iglesia, cada uno de nosotros somos piedras vivas y sacerdocio espiritual. ¿Pero por qué razón? Ahora, noten el contexto. 1 Pedro 2, 9 al 10. 1 Pedro capítulo 2, 9 al 10 dice: mas vosotros sois linaje escogido. Estos son títulos que se le daban a los israelitas. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes. O sea que ahora somos sacerdotes. ¿Por qué rol? Cuando predicamos el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, estamos ejerciendo la función de un sacerdote espiritual, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no había sido alcanzado por la misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. O sea, cada miembro de la iglesia es piedra viva y es un sacerdote, porque todos hemos sido llamados para predicar el evangelio. Somos sacerdotes en un sentido espiritual y mediadores entre Dios y los hombres cuando llevamos el evangelio a otras personas. Estamos ejerciendo la función de un sacerdote entre el pecador que no conoce el evangelio y Cristo. Somos mediadores hablando en sentido figurado y espiritual. ¿Dónde la Biblia dice eso? 2 Corintios capítulo 5, 19 al 20. 2 Corintios capítulo 5, 19 al 20 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, noten por qué ahora somos sacerdotes, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como que si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados hoy con Dios. Noten, hermanos, cuando usted y yo predicamos el evangelio a otras personas para que vengan a los pies de Cristo, estamos siendo sacerdotes espirituales, porque para eso fuimos llamados, para que anunciemos el evangelio. La Biblia lo dice. Hermanos, no cabe duda que en la Biblia solamente hay 3 tipos de sacerdote: el levita, el sacerdocio de Cristo, que es inmutable según el orden de Melquisedec, y el sacerdocio espiritual de todos los creyentes. Ya no hay otro sacerdote, no se invente otro, solamente hay 3. Y yo le dejo de tarea, deme una cita a donde habla la Biblia de sacerdotes católicos romanos. Es una herejía y una falsa doctrina del catolicismo romano. Lo siento mucho por ser así de tajante y directo, pero hay que decir la verdad. La enseñanza de un sacerdocio católico romano es una enseñanza inventada por hombres que carece de fundamento bíblico. Ahora, vamos a ver de que los líderes ministeriales de la iglesia del Nuevo Testamento no son sacerdotes, sino apóstoles, profetas, maestros y pastores. No existe sacerdocio ministerial en la iglesia primitiva. Y yo desafío a un católico o a alguien que esté en contra de este tema
que me lo demuestre. ¿Dónde la iglesia del Nuevo Testamento tenía sacerdotes ministeriales? No existe. Yo le voy a demostrar, Biblia, pura Biblia, que la iglesia del Nuevo Testamento es liderada por pastores, apóstoles, profetas y maestros, no por sacerdotes. ¿Dónde la Biblia dice eso? Efesios 4, 7 al 15. Anótelo. Efesios 4, 7 al 15. Ahora espiritualmente la iglesia, la congregación es templo de Dios. Somos el templo espiritual. Allá en el Antiguo Testamento era un templo literal. Ahora el templo de Dios es la iglesia. Eso lo dice Pablo. El naos, el templo de Dios, somos nosotros. Ahora, ¿quiénes son los que ministran la iglesia? ¿Quiénes son los líderes de la iglesia? ¿Son sacerdotes? Negativo. Lea lo que dice Efesios 4, 7 al 15. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino también el que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó, noten que ahora después de hablar de los dones espirituales, habla de los ministerios del Espíritu Santo. Y noten cómo dice claramente, y él mismo constituyó a unos apóstoles, anoten, repita conmigo, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué pasó con los sacerdotes? Yo no lo encuentro acá. ¿Será que se le olvidó a Pablo? Negativo. Porque con la muerte de Cristo, el sacerdocio ministerial en la iglesia terminó. Hoy los líderes ministeriales son, aquí dice, apóstoles, profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. O sea que estos ministerios, estos siervos de Dios con estos ministerios son para edificar a la iglesia, para nutrir a la iglesia, para que la iglesia no se extravíe por falsas doctrinas, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hermanos, claramente, la Biblia enseña que los líderes de la iglesia hoy son pastores, maestros, evangelistas, apóstoles y profetas. Ya no existen sacerdotes ministeriales. Esta es una evidencia contundente que el sacerdocio católico romano es una falsa doctrina de este sistema apóstata. Saben, hermanos, que Pedro, hablemos de Pedro, quiero concluir con esto. El catolicismo romano sostiene de que Pedro fue el primer papa. El catolicismo romano, para defender el primado de Pedro, manipula muchas citas de la Biblia, especialmente la de Mateo 16, 17 al 19. Hay muchas citas que también manipulan. Pero saben, hermanos, cuando vamos a la Biblia y tenemos un estudio disciplinado de la Biblia, vamos a ver de que Pedro nunca fue sacerdote, ni papa, ni nada por el estilo. Vamos a ver de que el oficio ministerial de Pedro era ser un anciano de iglesia,
Los ancianos de iglesia eran los pastores locales de las iglesias primitivas que se congregaban en las casas. Vamos a ver una cita, Juan 21:15. Esta cita la usan para sostener de que Pedro fue papa. Juan 21:15 dice: cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis ovejas. Y esto se lo dijo 3 veces. El catolicismo romano dice que aquí es una evidencia que el hecho de decirle esto Cristo a Pedro es que Pedro fue el primer papa o que tenía el primado. Hermanos, un texto nunca se debe sacar de contexto. Esto indica que Pedro era un líder de iglesia, pero no que era papa. Noten la diferencia. Aceptamos bíblicamente que Pedro tenía un liderazgo en la iglesia primitiva, pero no un primado, ni que tampoco fue papa. Noten la diferencia. Quiero que entiendan hacer la diferencia. Quiero que sepan hacer bien la diferencia. Aceptamos bíblicamente que Pedro tenía un liderazgo en la iglesia primitiva, pero no un primado, ni que tampoco era papa. ¿Por qué Jesús le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas? Porque según las cartas de Pedro, el mismo Pedro nos dice cuál iba a ser su liderazgo ministerial en la iglesia primitiva. 1 Pedro capítulo 5, 1 al 3. 1 Pedro capítulo 5, 1 al 3 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. ¿Cuál era el rol de Pedro? El rol ministerial en la iglesia era anciano, no papa ni tampoco que tenía un primado. Pedro lo dice: yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. O sea que Pedro está cumpliendo lo que Cristo le dijo: apacienta mis ovejas. Porque Pedro llegó a ser un gran líder de la iglesia primitiva. Era un gran anciano líder de la iglesia primitiva. Y aquí Pedro le está escribiendo a los ancianos que lideran junto con él: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. La grey es símbolo de la iglesia. Grey es como decir rebaño, iglesia, el pueblo de Dios. Hermanos, no hay base bíblica para defender el sacerdocio católico romano. La iglesia primitiva, los líderes de la iglesia no son sacerdotes, son apóstoles, ancianos, pastores y maestros. Noten en quién está fundada la iglesia. La iglesia está fundada en Cristo la roca, pero sobre esa roca hay otros. Efesios 2:20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. No dice sobre los sacerdotes católicos. No dice. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, a quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, esta clase ha quedado más que clara que no hay base bíblica para el sacerdocio católico romano, sino que es una falsa doctrina de este sistema. Saben, hermanos, que la gente de este sistema está engañada. Por más que se le muestren estas verdades, siguen aferrándose al error. El catolicismo romano, al verse acorralado y agobiado, los apologetas católicos se han visto en la obligación de torcer la Biblia para defender esta falsa doctrina. Pero todos sabemos, hermanos, que un estudio disciplinado de la Biblia vamos a notar de que carece de fundamento bíblico tal sacerdocio católico romano. Hermanos, espero que este estudio les haya servido para que puedan ustedes crecer en conocimiento y no solamente eso,
que puedan predicar estas verdades a la gente que pertenece a este sistema y que está confundida. Vamos a darle gracias a Dios por este interesante estudio viniendo de rodilla. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias Señor por tu palabra, gracias por este mensaje. Gracias porque descubrimos que en tu palabra solamente hay 3 tipos de sacerdocio: el levita, el de Cristo tu Hijo y el de la iglesia espiritualmente hablando. Y que hoy los líderes de la iglesia son maestros, evangelistas y pastores. Gracias Padre por este mensaje. Gracias Padre porque tu iglesia es una iglesia organizada, que tú has dejado a tus líderes para que la cuiden, porque tú también eres la cabeza de la iglesia, para que la iglesia pueda ser edificada y pueda crecer, para que lleguemos a la estatura de tu Hijo. Gracias, Padre, por este estudio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga.